Bien, esto es muy interesante y también sé que esto le va a provocar muchos dolores de cabeza al gobierno, pero es muy importante para México. Esto que ocurrió el día de ayer es un suceso inédito, incluso para la ONU. Ahora les voy a compartir este video que están subiendo varios medios, el Centro PRODE. Esta persona lo tomó de aquí de Luis Eliud Tapia, lo tomó de la propia ONU para que ustedes lo escuchen, y vamos a leer este comunicado que es la razón por la que se llegó a esto. Pero miren de qué va. Activa por primera vez en México un procedimiento de la ONU para la crisis de desaparecidos. El comité anunció por primera vez en México que va a iniciar un procedimiento contemplado en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada. Por aquí se lee, este viernes el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU anunció que estableció medidas cautelares dirigidas al Estado mexicano en relación a los desaparecidos en el país, observando que se han convertido en un fenómeno sistemático o generalizado. Ante ello, el comité anunció que por primera vez en México va a iniciar un procedimiento contemplado en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, el cual abre la posibilidad de intervención de la Asamblea General de la ONU. Si el comité recibe información que a su juicio del comité contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado parte, y tras haber solicitado al Estado parte interesado toda la información pertinente sobre esta situación, podrá llevar la cuestión con carácter urgente a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas por medio del Secretario General de las Naciones Unidas. En este contexto, el presidente del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada afirmó este viernes durante la clausura del 28º periodo de sesiones que fue oportuno atender esta situación conforme al artículo 34. De acuerdo al procedimiento de comunicación urgente, el procedimiento de comunicaciones individuales del artículo 31 y también basándonos en el procedimiento previsto en el artículo 34 conforme con este último, el comité recibió información fundamentada que indica que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio que es jurisdicción de México, y añadió que el comité decidió solicitar al Estado parte toda la información pertinente en relación con estos hechos, lo cual no prejuzga las próximas etapas del procedimiento. Además, especificó que la solicitud de información será enviada en las próximas semanas, subrayando el propósito del comité de mantener con el Estado mexicano una cooperación y un diálogo constructivo para alcanzar un objetivo común. En un comunicado, que es el que les voy a compartir, compartido el jueves por la Plataforma por la Paz y la Justicia de Guanajuato y Solidaria Consultora, quienes aseguran fue a petición suya la decisión, establecen que el comité exige el resguardo adecuado de los restos, el acceso a la información para los familiares de personas desaparecidas y la protección de colectivos de búsqueda. El organismo expresó su preocupación por el riesgo de daño irreparable a las pruebas encontradas en el predio de Teuchitlán y denunció los obstáculos que enfrentan los familiares que participan en la investigación. Asimismo, señaló las amenazas y represalias contra integrantes de los colectivos que realizaron el hallazgo, a pesar de contar con medidas de protección. Es este el comunicado completo. Dice lo siguiente: 3 de abril de 2025, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU dicta medidas cautelares por los hallazgos en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. A petición de Solidaria y de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, el Comité sobre Desapariciones de la ONU dicta medidas cautelares al Estado mexicano para el correcto resguardo de los restos y objetos personales,
así como para garantizar el acceso a la información, participación y protección de los familiares y representantes de las personas desaparecidas. Solidaria y la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato presentaron 18 casos con medidas cautelares presentadas previamente al comité, pero argumentaron que dichas medidas son de interés de todos los colectivos y de todas las personas desaparecidas, en tanto no exista una investigación exhaustiva que identifique los restos encontrados y los objetos personales con sus respectivos dueños. Mientras no sea así, cualquier persona desaparecida y cualquier colectivo de familiares tiene interés de confirmar o descartar los hallazgos. El comité está particularmente preocupado por las reiteradas alegaciones que ha recibido sobre la existencia de un riesgo de daño irreparable sobre los sobre los restos óseos y elementos probatorios localizados en el Rancho Izaguirre. El comité está preocupado por las alegaciones recibidas, según las cuales los familiares y representantes de las personas desaparecidas referidas en esta nota se enfrentarían a dificultades para acceder a la información sobre los procesos de búsqueda e investigación relacionados con los casos de sus seres queridos, así como participar en los mismos, incluyendo en el marco de los hallazgos en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. El comité también está preocupado porque, según las alegaciones recibidas, las personas que conforman los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas que realizaron el hallazgo en el Rancho Izaguirre se enfrentan a amenazas, intimidaciones y represalias por sus esfuerzos en la búsqueda de sus seres queridos, a pesar de las medidas de protección que les fueron otorgadas por el Estado parte, incluyendo medidas cautelares interpuestas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El comité comunicó el día de hoy esas medidas al Estado mexicano solicitando: 1. Medidas inmediatas para la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación de sus alegadas desapariciones. En este contexto, el comité resalta la importancia que las autoridades competentes tomen sin demora las acciones. Hago una pausa. Perdón, es que no tenía abiertas estas dos páginas más que faltan. Resguardar el predio del Rancho Izaguirre y realizar actuaciones de búsqueda e investigaciones coordinadas y exhaustivas, asegurando la participación de los familiares y representantes en dichos procesos. Resguardar todos los restos óseos y elementos probatorios localizados en el referido predio en pleno respeto de la cadena de custodia. Realizar inmediatamente el análisis genético de los restos óseos localizados para su identificación, así como para comparar los resultados con los perfiles genéticos de las personas desaparecidas sobre las que se refiere esta nota verbal. Analizar exhaustivamente los objetos personales localizados y determinar su potencial propiedad por parte de las personas desaparecidas en referencia. Realizar un análisis de contexto para determinar patrones, esclarecer motivos, el modus operandi de los perpetradores, determinar los perfiles de las personas desaparecidas y establecer las particularidades regionales que explican la desaparición a la luz del principio 8 de los principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas. 2. Otorgamiento de medidas cautelares. Proteger inmediatamente a los elementos probatorios siguientes con pleno respeto de la cadena de custodia. Estos incluyen fragmentos óseos y piezas dentales, objetos personales, prendas de vestir, calzado, maletas, biblias, libros, fotografías, cartas, llaveros, carteras, relojes, anillos, armas de fuego, casquillos de municiones y herramientas. 2. Informar al comité acerca de las acciones tomadas para implementar las medidas cautelares requeridas. Todo esto es lo que le están pidiendo al gobierno desde la ONU. 3. Acceso a la información, participación y protección de los familiares y representantes de personas desaparecidas. Esto es muy importante. 3 con número romano era el anterior. Número 3, informar al comité sobre las medidas implementadas para garantizar la transmisión de información periódica a los allegados y representantes de las personas desaparecidas sobre los avances de los procesos de búsqueda e investigación en curso, incluyendo los relativos a los hallazgos del Rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco. O sea, todo lo que no hace el gobierno. 4.
Reforzar la plena participación de los familiares y representantes en los procesos de búsqueda e investigación cada vez que lo deseen. En caso de que dicha participación sea imposible por motivos fuera de control del Estado parte, explicar con antelación dicha situación y sus causas a los allegados. Y hay uno más, creo que... no la abrí, espérenme, otra pausita, Dios mío. Perdón, y esta es la última. 5. Reforzar los mecanismos de protección otorgados por el Estado parte a las personas que forman parte de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas que realizaron los hallazgos del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. 6. Proporcionar información al comité sobre las medidas adoptadas para implementar cada una de estas recomendaciones. El comité apoya el comunicado emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamando al Estado parte a redoblar esfuerzos en la investigación de los hechos y a identificar los restos humanos encontrados en dicho predio. El comité dará seguimiento a las medidas adoptadas por las autoridades competentes del Estado parte para implementar estas recomendaciones y solicitud de medidas cautelares. En este sentido, es de suma importancia que ustedes continúen compartiendo toda la información que consideren relevante en el comité. Para más información, y aquí están los correos electrónicos de la plataforma de Guanajuato y de esta consultora solidaria. Esto no le va a gustar al gobierno, pero esto era necesario. Si yo les he dicho muchas veces, si en algún momento va a haber justicia en México, va a llegar desde fuera. La presión de la ONU era importante. El Comité contra la Desaparición Forzada está tomando nota de lo que está pasando en México. Ojalá de verdad. Hoy en la noche, en la transmisión, vamos a hablar de esto. Está muy interesante. Muy, muy interesante. Les dejo el video del comisionado de la ONU para que lo escuchen ustedes. Cette session a aussi été l'occasion de nous pencher sur une autre situation préoccupante qui est celle du Mexique. Nous l'avons fait en mettant à contribution 3 procédures prévues par la Convention. La procédure d'action urgente de l'article 30, sur laquelle je reviendrai dans un instant. La procédure de communication individuelle de l'article 31, puisque nous avons, comme l'a signalé notre rapporteur, adopté des constatations sur la base d'une communication concernant une disparition au Mexique, et aussi sur la base de la procédure prévue à l'article 34 de notre Convention. Au titre de cette dernière disposition, l'article 34 de la Convention, le Comité a reçu des informations qui lui paraissent contenir des indications fondées selon lesquelles la disparition forcée serait pratiquée de manière généralisée ou systématique sur le territoire relevant de la juridiction du Mexique. Le Comité a donc décidé, dans un premier temps, comme le prescrit l'article 34, de rechercher auprès de l'État partie toute information pertinente sur cette situation, ce qui ne préjuge en rien sur les prochaines étapes de la procédure. Cette demande d'information sera transmise dans les prochaines semaines à l'État partie. Ici, comme dans la mise en œuvre de ces procédures de rapport, de visite, ou de ces procédures d'action urgente ou de communications individuelles, le Comité a pour but d'entretenir avec l'État une coopération et des échanges constructifs afin de parvenir à notre objectif commun qui est la mise en œuvre pleine et entière de la Convention.